Muchas veces pensamos o decimos, no, no sentí nada en la adoración. O tal vez esa palabra que predicaron no fue como que tan ungida como las otras. Sabe que la verdad es que mientras más buscamos, Dios es fiel y dice su palabra que los que le buscan le encuentran, que Él es galardonador de quienes le buscan. Entonces, mientras nosotros más anhelamos de Él, más buscamos de Él, más estamos atentos a la palabra que el Señor trae para nosotros como alimento, más nosotros podemos disfrutar, más lo recibimos como para nosotros, pero depende de esa disposición en el corazón que tengamos. Entonces, hoy les quiero preguntar algo clave y quisiera que me respondan todos sinceramente, sí o no, o amén, lo que usted sienta. ¿Cuántos de aquí realmente son libres en Cristo Jesús? Amén. Todos nos sentimos libres y este tema me pareció súper importante. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, cuando empezamos en los caminos del Señor, empezamos a sentir esa libertad en Él. Y vamos a ver
adelante qué es lo que el Señor trae para nosotros como el tema que tenemos para hoy. ¿Saben qué? Uno de los grandes propósitos que tenemos nosotros como hijos de Dios es crecer, caminar, siempre estar no estáticos, sino siempre buscando la palabra de Dios, siempre caminando hacia la meta que Dios tiene para nosotros, no quietos, porque cuando nos quedamos tranquilos sin leer la palabra, sin buscar de Él, cuando estamos o queremos tener un conocimiento ya estable, creo que ya es suficiente para mí, decimos a veces, puede ser que ahí, justo en ese momento, el enemigo hace de las suyas para atacar nuestras vidas, y es cuando nos sentimos confiados en ese sentido. Entonces, hay un versículo que nos indica cuál es ese propósito que el Señor tiene para con nosotros. Esto está en Efesios 4:13. No sé si está... Sí, ahí está. Dice la palabra así: este trabajo debe continuar, es decir, todos los que estamos buscando del Señor, la vida cristiana, lo que nosotros hacemos, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Entonces, tal vez mirándolo así puede ser complicado, justo la parte que le resalté por ahí, vamos a decir, creo que nunca voy a lograr ser perfecto, pero la palabra nos dice que esa es nuestra meta, que en algún momento en nuestra vida tenemos que llegar y no cansarnos de perseguir esta meta que dice aquí, que vernos o ser como Cristo fue, tener el carácter de Cristo. En otras versiones dice tener la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, de esto nos habla este versículo, Efesios 4:13. Y ahora, si yo les preguntara ahora quién ya tiene el carácter de Cristo, ¿quién me respondería? Ay, sí, nadie. Y es verdad, todavía no tenemos, pero es importante que tomemos en cuenta que nuestra vida siempre tiene que ir hacia adelante. No tenemos que descuidarnos, no tenemos que pararnos o con el conocimiento que ya tenemos creer que es suficiente o decir, tal vez excusándonos de alguna manera, decir, Cristo ya me acepta así como soy, o Cristo ya sabrá perdonarme, o sabrá que tal cosa es difícil para mí y yo me voy a quedar en ese estado, y en realidad no es así. Tenemos que caminar siempre hacia el carácter de Cristo. Entonces, todos estamos en este camino hacia la santidad, y si es que reconocemos eso, vamos a empezar a aclarar. Un favor, justo me están indicando que ahorita mi pastora Alicita va a llevar a los niños, van a tener un tiempo especial. Entonces, por favor, enviamos a nuestros hijos a aprender algo de la palabra de Dios. Ahí listo un refrigerio y todo para ellos. Bueno, les decía, es importante que nosotros sepamos que necesitamos moldear todo el tiempo nuestro carácter, que tenemos todo el tiempo que estar creciendo. Eso es lo que la palabra nos enseña. ¿Por qué? Porque hay un peligro tal vez muy, muy fuerte para nuestra vida cuando empezamos a creer que ya lo sabemos todo, que tenemos una comunión tremenda con el Señor y que nada más nos hace falta. ¿Qué peligro existe en ese momento? Es que ya no nos empezamos a fijar en nuestros errores, en nuestras debilidades, en lo que nosotros nos hace falta, en a veces lo que lastima a mi hermano, a mi familia, a mi esposo, a mi mamá, a mis hermanos. Ya empiezo a desenfocarme, ya no me doy cuenta de lo que yo estoy haciendo mal y me empiezo a enfocar en lo que las demás personas están haciendo mal, y eso nos convierte en personas como muy religiosas, ¿no? Y empezamos a criticar, empezamos a decir, tal hermanito, no, ha sido así, ha sido asado, y para nosotros es complicado porque dejamos de crecer, empezamos a fijarnos en todo menos en lo que nosotros tenemos que hacer, en lo que nosotros tenemos que cambiar, en lo que nosotros tenemos que mejorar. Entonces, para mejorar en nuestro carácter, en nuestra vida, el primer paso estaba viendo que
que es primero reconocer que hay algún aspecto en mi vida que no está bien, que necesita la intervención de Dios. Yo creo que no sería por señalar, pero tal vez es que usted se siente mejor. Yo podría decir que yo soy el primero que necesito, y vamos a decir, pero ¿cómo si está predicando? La verdad es que Dios se glorifica en mí, y si es que yo reconozco que algo está mal en mi vida, entonces le doy oportunidad al Señor a obrar, a intervenir. Pero si es que yo creo que nada está mal en mí y que yo vengo los domingos para cumplir con el Señor, pero no me hace falta nada, entonces voy a detener la obra del Señor. Entonces, ¿por qué les indico esto? Porque quisiera que todos y cada uno de los que estamos aquí tengamos en mente algo, un aspecto en nuestra vida que necesite ser cambiado. Eso es lo que la palabra nos enseña, que si es que no nos damos cuenta que nosotros tenemos algo que cambiar, entonces no le vamos a permitir al Señor obrar en nosotros. Entonces, ese es el primer paso, reconocer que hay algo que necesita la intervención de Dios. Porque si es que ya creo que estoy bien en todo, entonces les pregunto, ¿en qué tengo que mejorar? Si es que ya estoy bien en todo, entonces no mejoro en nada, y el Señor en mi vida no hace nada. Entonces es para eso precisamente que les estoy indicando que tenemos. Es importante saber que tenemos un aspecto en nuestra vida que necesita que Dios obre. Amén. Todos creo que sí, todos me entendieron. ¿Cuántos saben que necesitamos mejorar? Entonces eso es lo que la palabra nos enseña. No debemos sentirnos como que todos aquí son santos y yo mejor no digo amén duro porque aquí nadie se equivoca como yo. No, la verdad es que todos fallamos. La palabra dice que todos somos pecadores, y quien dice que no tiene pecado en sí es mentiroso y le hace mentiroso a Dios. Entonces todos aquí necesitamos mejorar, todos aquí necesitamos la obra del Señor en nuestras vidas. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué les pido que identifiquemos estos aspectos malos en nuestra vida? No es por acusación o porque yo me crea más, o porque no, yo les digo, todos necesitamos mejorar en algo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Ahora les pido que leamos Santiago 4, versículo 17. Es un versículo bien cortito, pero bien impactante. Y dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Le es qué dice? Pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo muchas iras, yo estoy en un vicio que no puedo dejar. Cuando yo estoy peleando siempre, cuando soy impuntual, siempre reacciono mal cuando alguien me dice algo que no me gusta, cuando trato mal a mi familia, a las personas que están junto a mí en mi trabajo, cuando tengo malos pensamientos, cuando no me comprometo con el Señor, cuando digo muchas mentiras, estoy acostumbrado a mentir, no tengo fe o no tengo intimidad con Dios. Y creo que la lista podría seguir y seguir. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar, y yo, como le decía, le pido que identifique tal vez ese aspecto en su vida que necesita cambiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le digo, pero vamos a decir en la palabra, no dice que es pecado no orar todos los días, pero mi pastor me ha dicho que ore todos los días y me enseña que tengo que leer la palabra. Pero el Señor comprenderá, el Señor sabrá, pero hay algo, una realidad, y es lo que está ahí. Si es que yo ya sé, si es que yo aprendí, si es que yo estoy seguro que algo es bueno, pero aún así no lo hago, para mí es pecado. Entonces, todos seguimos constantemente pecando, y a veces creemos que para llamarnos de esta manera o para necesitar intervención de Dios en nuestras vidas, creemos que necesitamos un pecado grave o con muchas consecuencias o muy escandaloso. La verdad, no. La verdad, aún cosas pequeñas en nuestra vida que no están siendo cambiadas se convierten en nuestra vida en pecado, y entonces necesitamos al Señor para que nosotros seamos cambiados, para que mejoremos, para que lleguemos a ese camino que estamos hablando, a la santidad, al carácter de Cristo, a lo que Él quiere para nuestras vidas. Entonces, tal vez vamos a decir, ya nos dijo pecadores, pero el Señor ya nos limpió, y usamos un poco de excusas para no cambiar, para no mejorar, para mantenernos
en lo mismo, pero el propósito en realidad no es caerles ahorita a bibliazos, si es que todos sintieron en algún momento que yo les estoy diciendo que hemos pecado, porque yo también he pecado. Pero, ¿por qué es importante saber esto? Porque no quiero que solo nos sintamos mal, sino que debemos reconocer en qué condición estamos para saber que dependemos únicamente de Jesús para mejorar, para cambiar, para ser perdonados y para ser aceptos delante de Dios. Él es un Dios santo, santo, completamente puro, y si es que nosotros no trabajamos por nuestra santidad, no le vamos a ver a Dios, simplemente no podemos congeniar con la santidad de Dios. Entonces, si no luchamos cada día por esa santidad, por esa perfección, no le vamos a ver. ¿Y cómo no le vamos a ver? No solo en sueños, en visiones, en la palabra que leemos, no le vamos a ver obrando en nuestras vidas, no le vamos a ver, inclusive puede ser que por estar tan distraídos o tan descuidados, no le lleguemos a ver cuando Él nos venga a llevar, o cuando ya sea nuestro momento de verle cara a cara, ya no le vamos a ver. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces es sumamente importante caminar en santidad, buscando esto, saber que somos pecadores. ¿Por qué? Porque necesitamos del Señor Jesús para cambiarlo, para mejorar. Entonces, teniendo esto en cuenta, no sé si ustedes han notado que de esta manera hay muchos aspectos en nuestras vidas o tal vez uno en especial, que nos cuesta demasiado superar, nos cuesta mucho, nos cuesta, tal vez para uno es tal cosa, tal vez uno dice, es que me he acostumbrado a mentir, y llegué tarde y digo, no, es que pasó tal cosa, es que justo se me cruzó, y ahí me invento un poco de cosas, y siempre es mi debilidad, y no puedo después llegar a la casa, Señor Jesús, perdóname, por favor, otra vez mentí, otra vez dije mal, otra vez hice esto. Hay algún aspecto en nuestra vida que puede estar pasando en nosotros de esta manera, que nos está costando superar muchos, que tal vez, si es que me dicen cualquier cosa, pero si justo me topan en una palabra que a mí no me gusta que me digan, exploto, salto, insulto inclusive. Puede ser que esté pasando, y después me arrepiento y otra vez le digo al Señor, por favor, perdóname, y volvemos a este círculo vicioso de que no superamos un aspecto en nuestra vida que necesitamos cambiar, y esto lo venimos tal vez arrastrando por muchos años, y decimos, Señor, ya no sé qué hacer, Señor, lo entrego delante de ti, Señor, ya no puedo más. Pero hay una verdad espiritual. ¿Por qué sucede esto? Y eso es lo que el Señor tocaba mucho mi corazón con esta palabra. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Y esta respuesta de que por qué nos es tan difícil superar o mejorar o cruzar esa línea y ya dejar un aspecto difícil en mi vida atrás, ¿por qué es? Vamos a ver, por favor, Romanos 6, versículo 16. Dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Entonces está súper claro este versículo. Cuando nosotros decidimos en una vez tras otra y decimos, ya voy a poder, ya voy a pasar, y volvemos a decidir lo mismo, a caer en lo mismo, a repetir mi misma conducta, a repetir mi misma falla de carácter una y otra vez, entonces nos convertimos en ¿qué dice ahí? En esclavos de lo que estamos obedeciendo. Y ese pensamiento que viene del enemigo, haz esto, dile tal cosa, o reacciona, o pégale, o cualquier cosa que salga por ahí, o ya estás solito, ya puedes hacer lo que te gusta, o ya nadie te está viendo. Cuando obedecemos esa decisión, esa voz que nos está diciendo, nos empezamos a convertir en esclavos de lo que es. Y justamente la palabra dice que uno puede ser esclavo del pecado, y esto lleva a la muerte. Entonces es súper importante, súper necesario que nos demos cuenta que si es que estamos empezando a tener esta actitud en nuestras vidas, en nosotros, o esta conducta de esclavitud, para nosotros necesitamos la intervención del Señor Jesús para salir. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Entonces es súper importante, y ahora yo les puedo preguntar otra vez cuántos realmente son verdaderamente libres, y ahí vamos a dudar un poco, ¿no es cierto? Vamos a decir tal vez, ya, no, sí me cuesta algo, sí está difícil, no a decir que soy 100% libre en el Señor, porque tal vez me siento esclavo de alguna manera, y no sienta condenación. La verdad, la palabra dice que el Señor no le condena a usted, que Él le perdona. Hay alguien que acusa, y es el enemigo. Así que esa voz nosotros no vamos a escuchar el día de hoy, no vamos a hacer caso. Es verdad, necesitamos salir de una esclavitud y para conocer la verdad, la libertad, lo que el Señor tiene, la vida que el Señor tiene para nosotros. Vamos a tal vez cambiar nuestra perspectiva de la vida cuando descubramos realmente la libertad de Dios en nuestro corazón. Es muy importante. Entonces, aprendiendo de mi buen pastor, mi papá Jaimito, ¿verdad? Esta ha sido la introducción. Vamos a hablar de este tema, esclavos o libres. Ese es el tema que hoy quiero compartir con ustedes. ¿Por qué? Entendiendo todo esto, si es que yo les preguntaba de inicio, ¿somos esclavos o libres? Ya, somos libres todos, pero no reconoceríamos que necesitamos cambiar en algo, que necesitamos la mano del Señor Jesús en nuestras vidas. Entonces, ahora entendiendo esto, puede ser que hayamos permitido que algún pecado haya esa cabida permanente en nuestras vidas. Y eso es lo que nos está quitando la libertad. Eso es lo que no permite en nosotros. Hay algo, siempre decimos, no, es que yo me quiero conectar con el Señor. Yo quiero, cuando estamos adorando, yo quiero estar ahí, pero como que algo no me deja. Siento que el Espíritu Santo me dice, póstrate delante de mí, pero no, yo siento que las piernas se me ponen duras y no puedo. Y tal vez creo que muchos hemos experimentado eso, cuando sentimos que hay algo ahí que no nos está permitiendo acercarnos libremente al Señor. Hay algo que no me está dejando adorar como quisiera. Yo quiero, y todo mi corazón y mi conciencia está dispuesta a recibir del Señor, pero hay algo, y es que puede ser que el enemigo ha tomado como esclavos a los hijos de Dios. Entonces, ¿por qué es importante esto? No sé, ¿le puedes dar un poquito más adelante, por favor? Necesito identificarme. Necesito saber en qué estado me encuentro yo para reconocer que necesito de Dios, que necesito de Él, que si en verdad soy esclavo en algún aspecto de mi vida, ya está bien. Yo tal vez muchas cosas he superado, muchas cosas de mi carácter no me cuestan mucho, ser amoroso, ser generoso tal vez, pero hay un aspecto que siempre me está costando. En ese aspecto el Señor en esta mañana le quiere dar libertad completa. Entonces, si es que nosotros nos identificamos, eso les decía, pensemos en ese aspecto, pensemos en este momento en ese aspecto y tengámoslo en mente. El Señor en esta mañana quiere hacerle libre de esto en su corazón, quiere que experimente la libertad que Él tiene para usted y para mí. Sabe que la palabra es muy clara y nos enseña en muchos pasajes que nosotros somos seres, los seres humanos somos seres creados para servir. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Cuando nosotros le amamos a una persona, nos nace darle un desayuno súper rico o comprarle regalos o llevarle a algún lado, pero para servir. O sea, de alguna manera estamos haciéndole sentir bien a esa persona sirviendo. Y esta característica el Señor ha creado en nosotros, en los hijos de Dios, especialmente para servirle a Él. Entonces no podemos salirnos de esta condición que nosotros tenemos. Pero ¿qué sucede con las personas que no están sirviéndole al Señor? Entonces empezamos a tener tal vez nuestra misma vida, nuestra misma actitud de servicio, pero hacia otras cosas. ¿Y qué puede ser? Entonces podemos pensar en qué está inmerso nuestro pensamiento todo el tiempo, en qué estamos actuando en todo el tiempo. Si es que, por ejemplo, decimos,
es que mis amigos y yo salgo con ellos siempre y que no me importa, tengo que dejar lo que estoy haciendo porque es importante para mí y empiezo a servir. Entonces cuando nuestra vida está desenfocada del Señor, ya no le servimos solo a Él y empezamos a servir a las demás cosas. Otro ejemplo, se me viene, estoy en mi trabajo y todo, si es que no estoy ahí, no va a salir mi negocio. Si es que no estoy ahí, ¿quién va a atender? ¿Quién va a haber bajas en mis ingresos? Si es que yo no estoy ahí y mi tiempo, mis pensamientos, toda mi forma de ser, todo lo que yo hago está direccionado hacia ese negocio o hacia mi trabajo, y entonces empiezo a servir. Y la Biblia es clara y bien confrontante cuando nos dice, por ejemplo, que nosotros, o la palabra dice que nadie puede servir a dos señores, dice claramente, ¿no es cierto? O aborrecerá al uno y amará al otro, y dice en realidad que nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces eso yo comprendí porque después dice que es tan complicado para un rico llegar al reino de los cielos. Dice, es más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja. Dice, entonces, ¿qué tan complicado es? Sí, a veces hasta el trabajo, el dinero, las riquezas nos empiezan a jalar y uno empieza a decir, no, necesito estar ahí, necesito pensar en eso, pensar nuevas maneras, pero la verdad es que hay una prioridad, que nosotros fuimos creados para servir, pero para servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Entonces nosotros fuimos creados para servir, y si no estamos sirviendo al Señor, empezamos automáticamente a servir a otra cosa, a otro aspecto, a otro pensamiento, a una conducta, como les decía, a un pecado, a un vicio, a algo que esté afectando en nuestras vidas. Entonces sucede lo siguiente, ¿no? Pasa que muchos de nosotros no le conocíamos al Señor y estábamos inmersos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados y separados del Señor, pero llega algo y cambia completamente nuestras vidas, y es que conocemos a Cristo y Él nos da de su libertad. Es decir, estábamos encarcelados y llega el Señor con la llave, nos abre, nos deja salir, nos quita las cadenas de manos, de pies, y nos dice, hijo, eres libre. Y es importante saber que es responsabilidad nuestra mantenernos en esa libertad. Y la verdad es que hay una palabra que nos dice claramente cuál es el obrar del Señor en nuestras vidas. Esto está en Romanos capítulo 6, versículo 14, dice lo siguiente: el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuántos aquí han experimentado la gracia de Dios? Todos nosotros. Entonces en algún momento el Señor nos limpió, nos lavó, nos sacó de la cárcel, la prisión en la que estábamos. Entonces estamos libres. Y en ese momento nos sentimos como nunca nos hemos sentido, nos sentimos que nada nos puede afectar, nada nos puede dañar, y llega el momento en el que tenemos que decidir permanecer en esa libertad. Entonces, viendo esto, yo me recordaba y pensaba cuando estaba preparando este versículo, que yo tenía en mi mente que cuando uno recibía al Señor, automáticamente uno era libre de una forma permanente. Y yo decía, bueno, lo recibí al Señor y ya, de aquí no tengo que hacer nada. Ya soy libre, ya no tengo que actuar, no tengo que hacer nada. El Señor me liberó. Y cuando preguntaban en la iglesia quién se siente libre, y yo saltaba más alto que todos y cantaba libertad en la casa. Y estoy ahí feliz, contento. Pero la verdad es que puede ser que en nosotros haya la actitud de empezar a regresar solitos a la celda otra vez. Me metí y me cerré bien bonito. ¿Por qué? Y esto me dio claridad. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel actuaba de esta manera. El pueblo de Israel estaba siendo libre. Literalmente ellos eran esclavos. Cuando eran esclavos en Egipto, ellos eran azotados, maltratados, muchos morían, no tenían una opción tal vez de tener comodidad en su casa, en el lugar donde estaban. En realidad no sabían lo que era libertad, y llega el Señor y a través de Moisés le dice al faraón: libera a mi pueblo, y dejan inmediatamente de ser esclavos, y el Señor transforma a su pueblo en un pueblo libre. Pero ¿qué pasó cuando ya llevaban algunos días o
un tiempo, un poquito ya con hambre, con sed. ¿Qué empezaron a decir ellos? Tenemos sed, tenemos hambre, vuélvenos nomás a Egipto, volvamos nomás, aunque sea de esclavos, teníamos que comer. Y esa suele ser la actitud que nosotros muchas veces tenemos. El Señor me liberó, yo salto, estoy feliz, mi familia nota el cambio, pero otra vez me dedico al aspecto que les decía, que otra vez vuelvo a lo mismo y otra vez me meto yo solito y me cierro con doble seguro. Y otra vez necesito experimentar la libertad del Señor. Entonces, eso puede estar sucediendo. Es una conducta repetitiva en el ser humano. ¿Pero por qué? Yo digo, ¿por qué Dios permite esto en nosotros? Porque nosotros necesitamos constantemente, diariamente, buscar del Señor, y si no lo hacemos, regresamos. A veces pensamos que si no actuamos nos quedamos estáticos, pero la verdad es que si no estamos avanzando para acercarnos al Señor, en realidad estamos regresando. Solo hay dos caminos: o avanzamos hacia el Señor o regresamos. No hay como quedarnos en la mitad. El Señor quiere esta mañana liberarnos, quiere hacernos libres. Y veamos entonces ¿por qué les decía esto? Que a veces nosotros regresamos, y justamente el apóstol Pablo en una de sus cartas en Gálatas, capítulo 5, versículo 1, nos dice lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis, que dice ahí todos, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces esto me dio mucha claridad. Nosotros siempre buscamos que el Señor nos dé libertad, que nos dé su mano, que nos extienda su perdón hacia nosotros, y nosotros nos encargamos, como dice ahí, otra vez de estar sujetos al yugo de esclavitud. Y recuerden que el apóstol Pablo enviaba estas cartas a iglesias grandes que estaban consolidadas, que se multiplicaban en otras iglesias, pero aún así les exhorta esto: que no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Que nosotros, al repetir una acción, una actitud, una falla de nuestro carácter, empezamos a darle autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Cada vez que repetimos, decimos otra vez, volvemos a lo mismo, y le damos más autoridad, y mientras más autoridad tiene el enemigo, más dominio tiene sobre nosotros, y más difícil nos resulta salir, más difícil nos resulta. Mientras más repetimos, más complicado es para nosotros. Entonces yo me ponía a pensar cómo podría ser un ejemplo medio literal, ¿no? de estas cosas, y por ejemplo, ya estamos siempre en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir. Sabes que ya el enemigo te sopla al oído: dile tal cosa o miéntele. Entonces nosotros tenemos la opción. El Espíritu Santo nos dice: no, hijo, no mientas, no lo hagas. No es bueno, no va a ser bueno para ti mentir. Y nosotros escuchamos entre las dos, y el enemigo nos dice: miéntele nomás, y nosotros: sí, amo. Y caemos en lo mismo, y nos vuelve a repetir, hacemos algo, y el enemigo está ahí. Nosotros: sí, te obedezco. Sí, sabemos que en nuestra mente hay una lucha entre obedecerle al Señor y someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y justo estoy, pero en lo más conectado con el Señor. Y para los que somos grandes, pasó a la chica, y el Espíritu: no, tranquilo, hijo. Y para el enemigo: mírale, viene a nosotros: sí, amo. No, puede que esté pasando eso en nosotros, y tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser liberados. De alguna forma el Señor nos va a liberar de ese dominio que el enemigo ha estado tal vez preocupado, porque mientras más encadenados nos tiene, menos experimentamos la vida libre en Cristo Jesús, que necesitamos, la vida que el Señor tiene para nosotros. Entonces, justo venía esa pregunta a mi mente: ¿qué tiene Dios para mí? ¿Qué es lo que el Señor tiene para mí? Vamos por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 13. Está súper clarito, dice: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza
pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse. ¿Se acuerdan lo que dijimos del servicio? Servirse unos a otros por amor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que el Señor anhela profundamente en su corazón que seamos libres, y cuando ya Él nos libra, anhela que permanezcamos en esa libertad que Él tiene para con nosotros. Dice que hemos sido llamados a vivir en libertad. Y la verdad, ¿sabe qué? Me sorprendió cuántas veces la palabra nos compara en la vida cristiana con ser libres o esclavos, y muchas veces, inclusive en casi todas las cartas del apóstol Pablo nos habla así, o sea, dejen de ser esclavos, tienen que vivir en libertad, y eso es lo que vemos en estos versículos. Veamos un versículo más. En Juan 8, versículos 34 al 36, dice lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿A quién se refiere con el Hijo? A Jesús, a Cristo Jesús. Entonces, cuando buscamos ahí está la clave. Yo no le vine esta mañana solo a decir en qué fallamos, o cuál es la condición que tenemos, o qué es lo único que está afectando en nuestras vidas, y de ahí qué hacemos. No les puedo dejar con esa intriga. La verdad y la clave está ahí. Dice: si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y la libertad está en una palabra sencilla, pero muy profunda y llena de mucho amor, que es Jesús. En Jesús, en Cristo Jesús, está nuestra libertad. Vamos a ver que según este versículo nos indica que hay una aparente libertad. ¿Por qué no nos dice en este versículo que si el Hijo los hace libres, ustedes serán libres? Porque aparentemente creemos que estamos viviendo en libertad, pero aquí dice: serán verdaderamente libres. Y puede ser que sea nuestra situación, nuestra forma, nuestra perspectiva de que ya estamos libres, no pasa nada, pero en realidad el Señor quiere una libertad verdadera para nuestras vidas. Entonces, la clave está en Cristo Jesús. Ya les voy a decir por qué. Hay muchas consecuencias de la esclavitud. Creemos a veces es que con lo que yo les digo puede ser que no nos asustemos. Bueno, es casi la vida. Así pasa, ¿no? A veces uno ya con el tiempo, en algunos años, ya de cambiar, ya me de cansar, ya de ser diferente, ya también la edad, ya me de coger y ya no de salir tanto, o cosas. Decimos eso, ¿no? Pero la verdad y la palabra de Dios es que el Señor hoy quiere hacernos libres. No desaprovechemos la oportunidad que tenemos, que hoy el Señor nos quiere liberar. ¿Y cuáles son las consecuencias? No es simplemente que, bueno, ya estoy así y no pasa nada. Las consecuencias de la esclavitud, yo me pongo a pensar y vienen enseguida a mi mente cómo vivían los esclavos, literalmente esclavos, que lastimosamente tuvo que vivir una población de África, una gran población de África hacia América. ¿Cómo vivían los esclavos africanos? Tenían tal vez acceso a medicina, ¿no? Tenían tal vez un día tal vez para salir del lugar donde estaban y decir, bueno, me voy a la playa a relajar. No tenían esa libertad y sufrían mucho. Y si es que alguien se abusaba demasiado de ellos y los lastimaba a tal punto que necesitaban ayuda médica, ¿quién les auxiliaba? Nada, ellos mismos buscaban una manera de sanarse, y tal vez muchos de ellos no pudieron salvarse. Y esa es la vida de un esclavo. Y ahora, comparándolo con nuestra vida espiritual, ¿cuál es esa vida de esclavo que nosotros podemos tener? Enfermedad, muerte, sueños rotos. Yo puse este punto, ¿por qué? Porque es muy importante que sepamos que en algún momento, cuando el Señor nos hizo libres, enseguida nosotros dijimos: Señor, yo en ti voy a hacer esto, y voy a sanar al enfermo, y voy a curar al herido, y voy a visitar a los hospitales, y voy a sanarles, y voy a tener un ministerio grande de discípulos, como dice tu palabra, que te crean. Y en algún momento esta esclavitud nos empezó a jalar, a desanimar, a romper los sueños que teníamos. Y ahora que decimos, bueno,
si el Señor me da una ovejita, yo sí podré, o no, pero empiezan a haber sueños rotos, así, me imagino, ¿no? Yo les decía la comparación, ellos no tenían acceso a sus sueños, los esclavos no decían, yo voy a irme a Disneylandia un día y no, o sea, no, o a algún lugar en ese tiempo que hayan querido visitar, no podían. Pero en realidad esto puede ser una consecuencia de esa esclavitud. ¿Qué más? Tristeza, depresión. Yo no creo que los esclavos, creo que, bueno, muchos sí tomaban siempre en su forma de ser como con alegría, pero si es que usted escucha o averigua en la historia, ellos tenían cantos muy tristes mientras trabajaban y muy duros y tal vez que enternecían o dolían el corazón escuchar, porque vivían una tristeza muy grande al no ser libres, al no tener libertad en su corazón. Y eso puede estar ocurriendo. Yo no sé por qué, estoy bien animado, salgo de la iglesia gritando aleluya, y después llego a la casa y otra vez me siento mal, otra vez los problemas, ya, Señor, ya no quiero vivir, llévame, espero que ya vengas porque ya no tengo, no, esa tristeza, esa depresión en su vida tiene una causa, y es que usted ha estado viviendo bajo una esclavitud, algo que el Señor quiere romper en esta mañana. Y aún maldiciones, ser esclavo, la palabra a veces lo compara con una maldición. Y aún escuchamos, y me acuerdo de una de las reuniones que tuvimos entre semana, era muy tangible, que conversábamos de que hay maldiciones generacionales que van partiendo desde los padres hacia los hijos y de así, hace muchas generaciones, pero llega el momento en el que conocemos al Señor y Él nos vuelve a ser libres y Él nos salva de esto y nos libera. Y en realidad todas estas son consecuencias de vivir bajo esclavitud. Entonces, si es que usted se siente identificado con algo, si es que se le viene a la mente otra cosa, el Señor quiere darle libertad. Y el último punto que yo estaba analizando sobre cómo alcanzamos la libertad, y esto viene justo de la palabra clave que yo les estaba diciendo. ¿Cómo alcanzamos la libertad? Número 1. Debemos morir juntamente con Cristo. Entonces, es muy claro cuando lo entendemos, cuando entendemos la profundidad de lo que el Señor nos dice, cuando dice que debemos morir con Él, porque si es que lo entendemos superficialmente, decimos que nos tenemos que morir también en una cruz como Él. Físicamente tenemos que ser clavados, azotados, o queremos que si es que alguien nos trató mal, bueno, es que como Jesús sufrió, yo también tengo que sufrir. No, morir juntamente con Cristo tiene una profundidad grande. ¿Y qué significa? O cómo, vamos a ver qué claridad nos dan las Escrituras. Romanos 6, versículos 7 y 8. Dice: pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿qué significa morir? ¿Qué significa morir juntamente con Cristo? Cuando pensamos en esto, tenemos que entender que no es solo morir una vez. Y a veces pensamos, ya recibí a Cristo, ya morí a mi viejo hombre, y ya me levanté como un hombre nuevo, y ya morí con Cristo. No, la verdad y lo que la palabra nos enseña es que es un morir permanentemente. Vamos a decir, ¿cómo morir y estar vivos? Como muertos vivientes. ¿Será? No, la verdad es que el Señor nos enseña que debemos morir. ¿Cómo? Que estemos muertos, ¿qué dice la palabra? A nuestros delitos y pecados, a todo lo que estábamos pensando en ese aspecto de nuestra vida que decíamos que es difícil, a eso debemos morir. Y si es que es necesario morir diariamente, pues diariamente tenemos que morir. ¿Qué significa? Volvemos al ejemplo. Viene el pensamiento malo, enseguida viene el mismo proceso, no tengo la opción de decidir, ¿lo hago o no lo hago? Entonces la carne enseguida dice, entonces sí lo hago, pero el Espíritu Santo enseguida me dice, tienes que morir juntamente con Cristo. Y esa muerte ya nos detiene y nos dice, tengo que morir. Eso quiere decir rechazar completamente ese pensamiento. Eso quiere decir morir, ya no estar sujeto, decir, Señor, quiero hacer mucho tal cosa,
pero voy a morir a ese deseo que tengo y juntamente con Cristo. Y yo en ese momento libero el poder del Señor, del perdón de Dios, porque estoy muriendo juntamente con Cristo y empiezo a vivir con Él. ¿Cuántos creen esto? Entonces empiezo a morir al deseo pecaminoso que tenía y empiezo a vivir juntamente con Cristo. Pero si es que estoy solo dedicado a satisfacer los deseos de mi carne, es que yo necesito, es que yo creo, es que yo pienso que tiene que ser así, es que si no me voy a sentir mal, es que si no, ¿qué van a creer? Y no, pero la palabra nos dice que quienes quieren tener libertad. ¿Cuántos quieren tener libertad? Amén. Todos aquí tienen que morir juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para ser liberados del poder del pecado. Entonces, ¿cuántos están dispuestos aquí a morir diariamente como Cristo? Amén. Todos nosotros necesitamos hacer eso. Esta es la clave. Cristo Jesús es la clave. Y si es que nosotros morimos con Cristo, entonces reconocemos en nuestra vida que valió la pena el sacrificio del Señor Jesús para nosotros, y tomamos esa sangre y nos es perdonado ese pecado. Entonces, en verdad vivimos juntamente con Cristo, vivimos con Él. Pero si es que no lo hacemos, si es que no morimos a nuestros deseos, entonces difícilmente vamos a ser liberados del poder del pecado. Entonces, venían conmigo más ejemplos, ¿no? Pensaba, hay muchos que creemos decir que en algún aspecto de nuestra vida siempre somos débiles y decimos, no, pues que tengo que ejercitarme y tengo que ir a buscar la tentación para vencerla. Entonces nos convencemos de eso y vamos y salimos y creemos, y ya cuando estamos, Señor, tú conoces como yo soy débil, otra vez, y caemos otra vez en lo mismo y se vuelve repetitiva esta situación. Pero en realidad ya no tenemos que hacer eso. No vayamos a enfrentar la tentación. La palabra dice que el sabio ve el peligro y huye, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sabes qué, hermanito? Te invitamos a no sé qué cosa, o alguna, si es que las personas que no están casados, la amiga, ¿sabes qué? No están mis papis, ven nomás, y cualquier cosa que hace el sabio, el Hijo de Dios, el que muere a sus propios deseos. Entonces ahí ese es el momento en el que morimos a nosotros mismos y le permitimos al Señor hacernos libres de todo pecado. Y el siguiente punto es que tenemos que vivir guiados por el Espíritu Santo. Nuestro pastor la semana anterior nos enseñaba y nos decía que debemos siempre estar atentos a la voz de Dios, y yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí no podemos decir, yo no lo he escuchado, yo no sé cómo será la voz del Señor, porque siempre, justo antes de ese momento, dice la palabra que juntamente con la tentación Dios les da la salida, y esa es la verdad. Y no podemos decir que no, yo soy débil, es que yo no puedo, es que mi carácter es así, yo soy explosivo, así soy, así nací, así me voy a morir. No, la verdad es que Dios nos da juntamente, permite la tentación para que podamos demostrarle que Él es primero, que anhelamos la libertad de Él, que anhelamos que Él obre en nuestras vidas y salir huyendo de esa tentación. Y ahora solo tenemos que aprender a ser más sensibles. Cuando simplemente no callarle la voz al Espíritu Santo, porque Él con mucho amor nos está diciendo, en el momento de la prueba, de la tentación, nos está diciendo, hijo, yo te amo, y si es que vas a hacer esto, vas a ocasionar tales cosas. Vas a herir a las personas, vas a lastimar. Y toda palabra del Espíritu Santo trae amor, trae un ánimo, trae consuelo. Y en realidad es difícil, y siempre vamos a estar en esta lucha, cada vez tal vez de pecados más fuertes a más débiles, y empiezo a superar, pero todo el momento vamos a tener esta decisión, Señor, hacerle caso al Espíritu Santo o a nuestra propia carne. Entonces, todos los que estamos aquí necesitamos
saber ser guiados por el Espíritu Santo, identificar su voz y ya no callarle, sino estar atentos y obedecer. Entonces empezamos a servir ya no al pecado, sino al Señor. Empezamos a ser esclavos por amor, como dice la palabra. Esa esclavitud del Señor es la más linda que puede existir, porque ahí realmente está la libertad, cuando somos esclavos de Cristo. ¿Cuántos quieren ser esclavos de Cristo? Amén. ¿Verdad? Entonces esa es la verdadera libertad, seguir al Señor. Ahora, hay un versículo tan bonito y que yo les decía, sentí hasta confirmación de parte de Dios, porque en la alabanza, sí, tal vez con mi esposita nos damos un poco, ponemos la casa patas de arriba para tratar de repasarnos la alabanza, yo la prédica, y nos ponemos ahí a hacer tantas cosas. Yo normalmente le converso a ella la palabra que tengo de parte del Señor, y ella me dice, pero mira esto, o yo creo que es esto, o este ejemplo está bien. Pero en esta ocasión estuvimos tan ocupados que no pude, simplemente un poco le indiqué las diapositivas, pero ella no sabía qué versículo iba a poner, pero en la administración de hoy el Señor estaba mostrando que Él quería hacernos libres. Decía, hoy se rompen cadenas en medio de nosotros, y eso es lo que yo anhelaba. Yo le decía al Señor, eso es lo que yo quiero para la prédica de esta mañana. Y este versículo fue el que me gustó y me confirmó, porque dice la palabra en 2 Corintios 3:17, dice, pues el Señor es espíritu. Y no sé si pueden leer todos a las 3. 1, 2, 3. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad. Amén. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y muchas veces nosotros pensamos que es ¿dónde está el Espíritu de Dios? Cuando venimos aquí, sí es verdad, el Señor se manifiesta cuando estamos juntos. Pero esta palabra tocaba mi corazón, porque lo empecé a entender de esta manera, que es: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Entonces no importa si yo salgo, si es que ya empieza mi día de trabajo, si es que yo ya estoy enfrentando tal vez algún problema, alguna situación, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad. Y esa es la palabra de Dios. Eso es lo que Él nos está enseñando por medio de su palabra. Y eso les decía, hoy cantábamos: hay libertad en la casa de Dios. Y siempre nos imaginamos, ¿no?, donde nos reunimos, donde todos nos vemos juntos y decimos, claro, ahí hay libertad, pero en mi casa no hay libertad. Pero la palabra dice: ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, donde ustedes están, tiene que ser habitación del Espíritu Santo. Donde ustedes se encuentren, ahí es la casa de Dios, aquí. Y en la casa de Dios realmente va a haber libertad, porque está el Espíritu Santo. Y cuando le escuchamos al Espíritu Santo, entonces empezamos a experimentar verdaderamente esa libertad. El Señor empieza a separarnos de la enfermedad, de la tristeza, de la depresión, de las peleas, de las enemistades, de tal vez las injusticias para con nosotros. El Señor nos quiere hacer verdaderamente libres. Entonces quiero preguntarles ahora sí, ¿quién quiere que el Señor rompa esta mañana toda cadena de esclavitud en su vida? Pero todos, ¿verdad? Quisiera que le pidamos eso al Señor. No sé si Maquita tiene. Pongámonos de pie, por favor. Estuve yo preparando esta palabra y el Señor, no sé si me crean ustedes, pero el Señor a veces hace cosas así sobrenaturales, y uno se queda a veces loco pensando cómo puede ser que Dios pudo hacer esto. Pero les prometo, no les puedo decir, les jurito, yo les prometo que estaba viendo música cristiana, estábamos escuchando las músicas de la alabanza del día de hoy, pero el Señor hizo saltar un video casi a la mitad de un concierto. Y esta canción ministró mucho mi corazón, porque estaba confirmando tantas cosas que el Señor me había dicho para esta mañana,
cuál es el corazón de Él y qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y le pidamos para experimentar. Y si es que le pido a usted vuelva a pensar en ese aspecto en su vida, el Señor quiere liberarle de eso precisamente, que causa dolor en su corazón, en su familia, en sus vidas, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, esposos, esposas, eso que está causando, que está quitándole la libertad. El Señor quiere hacerle libre. Yo me recordé, y también era parte de la administración que les estaba comentando, decía que si recordamos a Pablo y Silas cuando fueron encarcelados y encadenados, dice la palabra, el Señor permitió que estén ahí, pero las personas que les pusieron en esa situación habían cometido un grave error. ¿Y cuál fue el grave error? Que les encadenaron de pies, de manos, pero les dejaron suelta su boca. Y ellos pudieron adorar y adorarle al Señor y clamarle con una sinceridad completa en su corazón. Y el Señor respondió inmediatamente y movió los cimientos de esa cárcel. Y ellos fueron liberados. ¿Por qué? Porque saben cómo adorar al Señor. Y por eso me pareció muy bueno encontrar esta canción. Y no sé si ya está lista, podemos ponerle delante del Señor esta petición que tenemos de ser libres y permitamos que el Espíritu Santo toque su corazón esta mañana. Señor, queremos